Eterno Padre Celestial, oramos para que tu presencia permanezca con nosotros. Anhelamos esa comunión íntima contigo y en esta reunión estamos muy alegres porque tu amor es el que nos une y tu Espíritu el que nos santifica. Nos gozamos al sentir tu divina presencia, porque tú eres la razón de nuestra existencia y a ti rendimos toda nuestra adoración, porque en ti reposa nuestra esperanza. Aviva esa esperanza con tu palabra, en este culto y en nuestro diario vivir. Recibe nuestras alabanzas y háblanos, Señor, que seamos transformados para el engrandecimiento de tu obra. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido llegar a tu santuario, a este día que es tu día, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestros sentidos estén atentos a tu palabra, nuestra mente y corazón, para entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. Apresura los pasos de aquellos que nos han de acompañar, Señor, y abre, Señor, las mentes de aquellos que van a escuchar tu palabra a través de estos medios de comunicación. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando el pie, vamos a entonar nuestro himno. Va a proyectarse en la pantalla. Es un himno muy hermoso, se llama Más Santidad. Amén. Es Ayer un buen amigo.
Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este día, porque nos permite venir a sus plantas, a sus pies, a la casa de nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque Él es el que ha guardado nuestra vida durante una semana más. Nos ha dado el privilegio de poder estar el día de hoy delante de Él, para aprender de Él y escuchar su voz. Vamos a buscar en nuestras Biblias, les invito el Salmo número 42. Salmo número 42 se llama Mi alma tiene sed de Dios. Como subtítulo dice: al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Leámoslo unidos y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Pueden tomar sus lugares. Cuando inicia el subtítulo diciéndonos másquil de los hijos de Coré, la palabra másquil nos ilustra y nos dice que se trata de un salmo de instrucción. En este caso es un salmo de instrucción en el que nosotros vamos a aprender a confiar en Dios en momentos de conflicto, de necesidad. Y los hijos de Coré fueron unos levitas de la familia de Coat, que en la época de David servían en el aspecto musical y en la adoración del templo. Esta familia encabezó una rebelión de 250 líderes comunitarios contra Moisés durante los días del éxodo en el desierto. Dios juzgó a Coré y muchos de ellos murieron, pero por la misericordia de Dios la familia siguió con el ministerio de alabar a Dios, y de hecho se hicieron notables dentro del pueblo de Israel porque alababan a Dios. Es como un brevario cultural nada más. Inicia este salmo diciendo el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Todos sabemos que aún el cristiano más fuerte puede sufrir desánimo y desesperanza. Hay ocasiones en las que sentimos desaliento, abatimiento en nuestra alma. Y el salmista lo expresa, que él sentía una sed de parte de Dios, como si él ansiaba la presencia de Dios, al igual que el ciervo que brama
y que anda buscando desesperadamente en el desierto, aunque sea un arroyo, para saciar su sed. Pero nos está hablando que clama a Dios, aquel Dios que todos conocemos y sabemos que es la única fuente de agua viva en la cual podremos nosotros saciar nuestra sed. Por eso él lo anhelaba a nuestro Dios en medio de todo conflicto. Nos dicen los estudiosos que todo ser humano nacemos con esta gran necesidad y esta sed de Dios. Y andamos caminando, jadeando como ciervos hasta lograr satisfacer esta sed espiritual. Y solamente Dios es el único que la va a poder satisfacer. Otros dioses, dicen ellos mismos, dejarían sedientos a cualquiera, pero nuestro Dios es el único en el cual jamás tendremos sed nuevamente. Por eso clama y dice en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del único Dios que lo puede satisfacer. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ciertamente, nuestro Dios nunca dejó al salmista solo. Siempre estuvo con él. En el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando estamos en conflicto, ciertamente la pregunta que menos queremos escuchar y que agrava, como al salmista le agravó su angustia, fue cuando le preguntaban de manera burlona, ¿dónde está tu Dios? Esa misma pregunta le hacían a nuestro Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, cuando lo estaban poniendo sobre la cruz. ¿Dónde está tu Dios? Cuando más lo necesitas. También se la hicieron a nuestro bendito Salvador. Pero ¿cómo podemos nosotros tener la seguridad de que Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado y que sigue con nosotros? El versículo 4 nos da la respuesta y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Nosotros, como cristianos que ya hemos andado un trayecto, tenemos que acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo nos trajo al conocimiento de la vida eterna, no nos dejó desamparados en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra necesidad. Nos trajo al conocimiento del único Dios verdadero, aquel Dios que puede satisfacer todas nuestras necesidades y que conoce todos los tiempos. Ahorita escuchaba una predicación y decía la hermana con toda la razón, Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que éstas acontezcan. Es el único que puede anticiparse a lo que nos va a suceder porque está pendiente de nosotros, de sus hijos, de aquellos que claman. Y entonces le dice el salmista a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Hay esperanza para nosotros. Nuestro Dios que estuvo en el pasado, que nos sacó y nos limpió y nos levantó de cualquier aflicción, es el mismo Dios que está hoy presente y que nos puede sacar de cualquier conflicto y cualquier aflicción en la que nos encontremos. Por eso le dice a su alma el salmista, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estaba seguro el salmista que Dios no lo iba a dejar postrado, lo iba a sacar adelante. Y todavía aún tenía él dentro de sí abatimiento. Por eso dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas desde el monte de Mizar. Hay numerosas causas que abaten el alma de un ser humano. Algunas son físicas y otras veces son del espíritu.
pero de todas ellas la palabra de Dios nos va a indicar y a guiar para que tengamos algún remedio para ellas. Y nos dice también el versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista se encuentra en una situación en la que todos nos hemos encontrado varias veces y nos preguntamos, salimos de un problema y llega otro y parece que ya se está acabando y resulta que se agrava. Sin embargo, esto es común en la vida de un cristiano. Todos sabemos que antes de llegar al cielo y ver a nuestro Dios vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por momentos de desaliento. Pero no estamos solos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y no estamos exentos de ninguna aflicción. La Biblia nos habla y nos dice claramente, porque Dios nunca nos ha engañado. Nos dice en el Salmo 34, versículos 19 y 20, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Por lo tanto, hemos de tener valor, hemos de tener siempre presentes las grandísimas promesas que Dios ha dejado en su palabra. ¿Ustedes creen que si Dios no hubiera dejado todas esas promesas en su palabra es porque Él sabía con anticipación que íbamos a pasar por momentos de tristeza, de dudas, de temores, y estamos sujetos mientras estemos en esta carne a que todo esto nos llegue? Pero tenemos una gran provisión de consuelo en nuestro Dios y por eso hemos de consultar su palabra. Hemos de tener ciertamente temores y abatimientos, pero también la esperanza de que en quien hemos confiado. Todo cristiano también pasa por momentos en los que parecemos que tenemos ambas cosas. Hay gozo en nuestro corazón, pero también hay aflicciones. También somos bienaventurados, pero también tenemos momentos de lamento. Y esto es muy normal en todo ser humano. Por eso nuestro corazón y a veces nuestro pensamiento se vuelve un campo de batalla. Pero recordemos una cosa muy preciosa, que si no hubiera guerra no habría victorias, si no hubiera momentos de tribulación no habría triunfos ni bendiciones para que nosotros salgamos adelante. Y nos dice, muchas personas tal vez no logren entender lo que estamos diciendo hasta que cada uno lo experimentamos en nuestra propia vida, que hay momentos en los que sentimos que tenemos muchos problemas y que pareciera que nos agobian. Leía yo en el comentario que dice el comentarista, todos nosotros recordamos que a veces si salíamos a pasear de la mano de nuestros padres, en algún momento nos adelantábamos corriendo, contentos, gozosos, pero si veíamos algún peligro, obviamente lo que hacíamos era regresarnos y tomarnos de la mano de nuestro padre o de nuestra mamá o de la persona mayor que fuera cuidándonos. Y así es la vida también del cristiano. Nosotros hay veces que vemos que todo va viento en popa, entonces tomamos nuestras propias decisiones y caminamos adelante, pero cuando encontramos peligros o cuando encontramos aflicciones, lo más sabio que podemos hacer es regresarnos y tomarnos de la mano de nuestro Padre Celestial. Y así lo hace el salmista, porque lo dice en el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida.
Sabía el salmista que si él volvía y le daba su causa a Dios, le entregaba su problema, su necesidad, la causa de su aflicción a Dios, Dios se iba a encargar como un Padre celestial de él. Por eso en el versículo 9 le dice: diré a Dios, roca mía. La roca es algo inconmovible, nada ni nadie lo puede mover, y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es inconmovible. Él estará con nosotros y nos sacará adelante en medio de la aflicción, aun cuando a veces parece que las aguas nos llevan, que la corriente es tan fuerte que vamos a sucumbir ante ella. Pero Dios, como roca, está delante de nosotros. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Esta es una situación muy humana. Aunque Dios no esté lejos de nosotros, nos vamos a sentir como si nos hubiéramos olvidado, y Dios nos comprende y nos entiende. Dios sabe que hay momentos en los que sentimos como si Dios estuviera lejos de nosotros, y Él nunca ha estado lejos. Pero es normal, Él nos comprende y Él entiende que podemos llegar a un punto de sentirnos tan agobiados por las aflicciones, por los problemas, por las situaciones que parece que no tienen solución. Pero debemos colocarlo en los hombros del eterno Dios. Si tienes algo que te perturba, no intentes, dice, nunca tú resolver la dificultad. Busca la dirección de Dios. No combatas esa duda desconcertante tú solo, sino ven a Cristo. Como te encuentres, con tus dudas, con tus necesidades, con tu desaliento, pon tu caso en las manos del grandioso abogado, nuestro bendito Salvador. Él intercederá por nosotros y saldrá airoso, saldrá victorioso. No hay caso difícil para nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Él estará con nosotros. Y leemos en las Escrituras y nos da aliento cuando leemos: todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Nada nos podrá separar de la mano de Dios ni nos soltará. Cuando encontramos promesas donde dice: todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Tengamos buen ánimo, creyentes, amados hermanos, que estamos a veces en momentos de tribulación o deprimidos. Recordemos que el Señor lleva nuestra causa y lo buscaremos siempre que lo necesitemos. Otro apoyo que podemos encontrar, el versículo 10 dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y el salmista vuelve a encontrar ánimo en medio de su necesidad y se dice otra vez, le vuelve a decir a su alma en el versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Nuestro Dios nunca nos va a abandonar. Quitemos toda tristeza y todo el cilicio de nosotros. Quitemos todas cenizas y cantemos alabanzas a aquel cuyo amor, poder, fidelidad y bondad serán siempre los mismos. Los creyentes en Jesús siempre tendremos un cántico para nuestro Dios. Y tendremos buen ánimo, porque dice, somos lo suficientemente benditos en esta tierra y benditos también seremos en la eternidad. Por eso concluye el salmista y le dice a su alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista estaba seguro de que podía continuar alabando a Dios, que el Señor iba a darle y renovarle sus fuerzas, a ayudarlo en medio de sus necesidades.
y a satisfacer esa sed con la que todo ser humano nacemos, y que, como dijimos, no buscarla en otros dioses porque nos dejarán siempre sedientos. El único que cubrirá toda nuestra necesidad es el único Dios vivo, el creador de todo cuanto existe, nuestro bendito Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Hagamos una breve oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tus cuidados. Gracias, Señor, porque sabemos que a veces durante la semana tuvimos problemas o vicisitudes, pero de todas ellas tú nos sacaste adelante. ¿Cómo no hemos de darte a ti la honra, a ti la gloria, Señor? Y no reconocemos que sean nuestras propias fuerzas, porque no hay fuerza, Señor, en ningún ser humano. La única fuerza, el poder y toda potestad te es dada a ti, oh bendito Dios. Tú eres quien nos creaste, quien nos hiciste y quien conoces también, Señor, todo lo que hemos de padecer en esta tierra. Y lo queremos depositar bajo tus hombros, poderoso Dios, para que seas tú el que lleve nuestras cargas, nuestras aflicciones. Y aun si tenemos dudas, tú eres un Dios tan amoroso que nos comprendes y nos entiendes. Pero, Señor, a veces de quien dudamos y de quien debemos dudar es de nosotros, pero nunca de ti ni de tu fidelidad, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que abrió el Jordán en dos partes y cruzó su pueblo, es el mismo Dios que está con nosotros. El Dios que ayudó a David cuando tenía sus problemas grandes, cuando era perseguido por el rey Saúl, es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo Dios que cerró la boca de los leones cuando fue echado en el foso Daniel y salió victorioso. Aquel Dios precioso que sacó a Sadrach, Mesach y Abednego de un horno ardiente que fue calentado 7 veces más. Ese mismo Dios es el Dios que está hoy con la iglesia de Cristo. Pero hemos, Señor, de buscarte a ti primeramente en todos nuestros caminos y dejarnos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, porque tú conoces la salida. Tú conoces, Señor, por dónde hemos de caminar, y hemos de confiar nuestra vida a ti y de confiar la vida de todos nuestros seres amados, para que tú nos cuides y nos guardes. Y cuando vayamos, Señor, a la eternidad, te hemos de alabar eternamente y para siempre. Aleluya, bendito sea tu santísimo nombre. Que la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén. El Señor les bendiga y damos lugar al mensaje de esta tarde. Amén, hermano. Gracias a Dios por su palabra. Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Dios ha sido nuestro proveedor. Por eso hoy se encuentra hermosamente adornado el altar. En estas fechas celebramos los cristianos la provisión de nuestro Dios. Ahí está representado todo lo que provee a través de la tierra, la fruta, la verdura. Es nuestro proveedor, ha sido nuestro ayudador, y por eso debemos darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Puestos en pie, amados hermanos, vamos a entonar el himno Cantaré a Jesús de mi alma rey. Amén. Jesús de mi alma rey.
Vamos a elevar una oración para poner la palabra de Dios en las manos del Señor en esta tarde. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para, además de pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y que use nuestras vidas, orar por las necesidades de la iglesia. Padre bendito y santo, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros. Alabado seas, bendito Dios, y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. Dios Todopoderoso, Dios del cielo, el único Dios verdadero, nuestro único Dios. Y en esta tarde, Señor, ponemos las necesidades de tu iglesia en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú llegues a los corazones, que llegues a las mentes, que pongas los medios, bendito Dios, para que se manifieste tu obra en estas vidas. Señor, nosotros nada podemos hacer, pero venimos, Señor, a tu altar, a encomendarlos en tus manos preciosas, al único Dios que sí puede transformar las vidas, sanar los cuerpos, los corazones, transformar la vida por completo. Y por eso, Señor, ponemos en tus preciosas manos en esta tarde a Sara Flores y a su familia. Tú conoces cuáles son sus necesidades. Tú sabes, Señor, qué es lo que ella y esta familia necesitan en estos momentos. Llévales, Señor, tu paz, tu consuelo, tu amor, Señor, que tu presencia, bendito Dios, inunde sus corazones y sus vidas. Que les dé, Señor, conforme a lo que cada uno, Señor, de ellos necesita. En tus preciosas manos, Señor, ponemos a Silvia Campos. Tú conoces, Señor, esta vida, esta alma atormentada, esta alma, Señor, necesitada de ti. Solamente tú puedes, Señor, sanar ese corazón. Solamente tú puedes, Señor, traer la paz a ese corazón. Tú eres, Señor, la mejor compañía. Tú puedes, Señor, llenar ese vacío de soledad. No tiene a nadie, Señor, a su alrededor, pero te tiene a ti, el Dios Todopoderoso. Y por eso, Señor, la ponemos en tus manos para que tú obres, Señor, en su vida. Te pedimos, Señor, por el papá de Dora y Dora, Señor, por José Ramón y por Jairo, porque tú, Señor, todo lo puedes, Dios Todopoderoso. Los ponemos en tus preciosas manos. Tú eres el único, Señor, que puede hacer que vean ellos como tú los ves y darles a conocer qué es lo que ellos necesitan. Necesitan un Dios Todopoderoso en sus vidas. Te necesitan a ti. Dale, Señor, conforme a lo que ellos necesiten. Pon los medios, bendito Dios, para que tu Santo Espíritu haga la obra redentora en sus corazones y transforme, Señor, esas vidas. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, a esta iglesia, brazo protector. Cada uno, Señor, de ellos, cada uno, Señor, de las necesidades de esta iglesia están en tus manos. Tú todo lo conoces, Señor. Nada te podemos ocultar. Señor, tú nos creaste, bendito Dios, y sabes de qué tenemos necesidad cada uno antes de que vengamos a exponerla, Señor, a ti. Por eso, bendito Dios, tú llena los corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra en ellos. Haga lo que no podemos hacer nosotros como seres humanos, pero tú sí puedes transformar esos corazones y esas vidas. Por eso, Señor, los traemos a ti y no queremos, Señor, iniciar esta palabra, Señor, sin pedirte primeramente que tu presencia, Señor, sea en cada uno de nuestros corazones. Que tu presencia, bendito Dios, se deje sentir en esta iglesia. Que use, Señor, mi vida.
que sea, Señor, solamente tu palabra y nada más que tu palabra la que escuchemos el día de hoy. Abre, Señor, nuestros oídos para escuchar con atención, con detenimiento, lo que tú quieres, Señor, enseñarnos el día de hoy. Abre, Señor, nuestras mentes para que podamos discernir, Señor, tu palabra. Y abre, Señor, nuestros corazones para que tu palabra se quede en nuestro corazón. Y, Señor, nuestra voluntad la ponemos en tus manos para que nos enseñes, Señor, a obedecer tu palabra, a hablar, Señor, de tu palabra, a hablar, Señor, y compartir lo que tú has hecho, Señor, para con nosotros, y que nos ayudes, Señor, a obedecerla, a abrazarla, Señor, hasta el día, Señor, que te veamos cara a cara. Quédate en cada corazón, Señor, aquí presente, y aquellos, Señor, corazones que han dispuesto, Señor, para ver la transmisión, que también, Señor, tu palabra penetre como espada de dos filos y lleve bendición a esos hogares. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y mis amados hermanos, así puestos de pie, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en su capítulo número 9. Vamos a leer los versículos del 23 al 28. Hebreos 9, sus versículos del 23 al 28. Amén. Vamos a leerlo todos unidos. Y la palabra del Señor dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. En base a esta escritura leída, estamos en el entendido que se trata de la palabra de Dios, autorizada e inspirada por el Espíritu Santo. Y es por eso que le rogamos a nuestro Dios que el día de hoy, en esta tarde, nos capacite para poder entender la revelación que hay en este pasaje hacia su iglesia. La carta a los Hebreos, mis amados hermanos, es una de las más difíciles de entender del Nuevo Testamento, desde el punto de vista de que esta carta sostiene el mismo tema y el mismo argumento. Desde su capítulo número 1 hasta su capítulo número 13. Es el tema que de una manera repetitiva el apóstol Pablo hace mucho énfasis en lo mismo a lo largo de estos 13 capítulos. Es el tema más largo en toda la Biblia. Y no por nada el apóstol Pablo tomó el tiempo inspirado por el Espíritu Santo para hablar de este tema y para que fuera este tema bien entendido.
Aunque el tema central es en nuestro Señor Jesucristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo presenta como el sumo sacerdote. Y lo presenta como el sumo sacerdote porque también como pueblo judío, que ellos pudieran entender lo que es el sumo sacerdote, diferente al sumo sacerdote que ellos estaban acostumbrados o que ellos conocían desde la antigüedad. Para nosotros conocemos quién es un sumo sacerdote y sabemos a través de la palabra de Dios qué es la labor y el ministerio que hacían los sacerdotes. Pero nosotros nunca hemos visto a un sumo sacerdote, ni hemos estado en contacto con un sumo sacerdote. Mucho menos llevábamos nosotros los rituales que llevaban el sumo sacerdote. Para poder entender un poquito lo que vamos a desarrollar el día de hoy, primeramente para el pueblo judío, existe un día en particular que el pueblo judío practica hasta el día de hoy, que es el día de la purificación o el día del Yom Kippur, en donde el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía un sacrificio primeramente por él mismo. Cada año tenía él primeramente que hacer un sacrificio para purificarse él mismo. Una vez que él hacía el sacrificio de purificación por él mismo, procedía a hacer un sacrificio por el pueblo, para purificar al pueblo. Y el pueblo quedaba ritualmente puro por alrededor de un año cuando se llevaba a cabo este sacrificio. Sacrificio hecho a través de un animalito, la sangre de un animal, de un macho cabrío. Y era lo que el sacerdote presentaba como ofrenda. También lo hacía de manera repetitiva cada año. Y aquí el apóstol nos está diciendo que ahora nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, que por medio de su sacrificio se ha abierto el camino a la salvación. De ahí que se rasgara el velo del templo para poder entrar al lugar santísimo. En la antigüedad el templo obviamente tenía una estructura definida y tenía un lugar en donde entraban hasta cierto punto, hasta cierto límite. Posteriormente estaba el lugar santísimo en donde solamente el sacerdote entraba. Y aún así, si el sacerdote, aún habiendo hecho el sacrificio por él mismo, entraba, si él no estaba puro, caía muerto y debía de ser retirado. Por eso tenía una campanita en su vestidura y un cordón, el cual anunciaba cuando el sacerdote caía muerto. Y nuestro Señor Jesucristo viene a ser ese sumo sacerdote, el cual hizo un sacrificio por cada uno de nosotros, abriendo el camino de la salvación para con nosotros, acortando la distancia que se había gestado entre el hombre y Dios por el pecado, porque no estamos purificados. Y nuestro Señor Jesucristo vino a hacer esa labor. Pero también no solamente vino a ser el sacerdote. La gran diferencia entre un sumo sacerdote humano y el sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo es que Él, además de ser sumo sacerdote, Él fue víctima. Él fue ese cordero sacrificado.
Por eso las grandes diferencias entre el sacerdote humano y nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este capítulo número 9, el autor explica todos los rituales y todos los utensilios empleados en la ceremonia para el pueblo de Israel, como sombras y como símbolos que ahora se convierten con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos estar atentos, mis amados hermanos, pues nosotros ahora ya no necesitamos esas sombras, esas figuras, esos símbolos, esos rituales para la purificación de nuestras almas. Y ya no es de una manera repetitiva y cada año, sino es de una manera definitiva. Esta es ahora nuestra realidad. Esta es ahora la realidad que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y lo ha traído en diferentes manifestaciones. Primeramente durante su ministerio terrenal, para salvarnos del pecado. A través de su ministerio y a través de los evangelios, Él constantemente estuvo previniéndonos en su palabra sobre el significado que es el sacrificio de Él, pero también de lo que hace el pecado al hombre y de lo que el hombre necesita hacer para acercarse a Dios, para que sean otorgado el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras culpas. Y nos mostró a través del sacrificio en la cruz la purificación de nuestros pecados. Y para ahora a nosotros no requiere ningún esfuerzo alguno, al menos no algún esfuerzo físico, ni tampoco aquellos esfuerzos que hacía el pueblo de Israel para traer y durante todo un año estar ellos cuidando y alimentando a ese animal que habría de ser sacrificado por ellos. Ahora solamente nos amparamos única y exclusivamente en un solo sacrificio para purificación de nuestros pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahora es único y suficiente para con nosotros. La segunda manifestación nos la indica en Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo ahora está a la diestra de Dios Padre y ahora comparece en el trono de Dios Padre por cada uno de nosotros para salvarnos del pecado, para interceder por nosotros, para ser el abogado de nosotros. El Señor ahora está a la diestra como abogado defensor, constantemente intercediendo por nosotros siempre, no cada año como el sacerdote humano, sino siempre, 24/7, nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios. Y podemos leer en Romanos 8:34. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Su palabra lo dice. Porque Él fue el sacrificio, pero también resucitó. Y por eso Él entró al cielo y está a la diestra de Dios. Tenemos la total confianza y seguridad de que Dios conoce nuestra situación. Y tenemos la total confianza y seguridad de que el Señor escucha
nuestro clamor, nuestra oración. Conoce todo lo que nosotros necesitamos porque Él está a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros constantemente. Dice en Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo vive para siempre, intercediendo por nosotros. Y finalmente en Primera de Juan 2:1, para ratificar lo que estamos hablando, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No solamente el Señor intercede por nosotros, está constantemente al cuidado de nosotros, sino que también es nuestro abogado. Dice, si alguno peca, y constantemente lo hacemos porque nuestra carne es débil, pero tenemos a un abogado que intercede por nosotros ante el Padre. ¿Cómo no darle gloria a Dios? ¿Cómo no estar agradecidos con nuestro Señor? Si sabemos que nuestro pecado ha sido limpiado, ha sido lavado y que ahora podemos estar en comunión con Él, teniendo la seguridad de que Él está al pendiente de nosotros en cada instante de nuestra vida. Aún y cuando estamos en esta naturaleza caída, que no estamos exentos de caer, pero lo que nos debe a nosotros mover y por lo que nosotros debemos de preocuparnos cada día y esforzarnos es precisamente en mantener la comunión con Él, para poder nosotros recibir este beneficio de que Él sea nuestro abogado, para ser fortalecidos por Él, por su fuerza, y para ayudarnos a contrarrestar la lucha constante que tenemos en esta carne con el pecado, reconociendo nosotros como seres humanos nuestra incapacidad de resistir al pecado, pero no debe de faltar en nosotros la comunión con nuestro Dios constante, para que Él nos siga fortaleciendo. Y tenemos una tercera manifestación, como dice en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Reiterando, aparecerá Cristo. Se refiere a la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos de la presencia del pecado, es decir, su obra comienza cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros le aceptamos. Su obra continúa a lo largo de nuestra vida y concluye cuando el Señor venga por nosotros, para eliminar por completo el pecado, o cuando estemos nosotros a la presencia de nuestro Dios, lo que ocurra primero. Dice, pues todo lo que tuvo que ver con el pecado ya fue tratado en la cruz del Calvario, de una manera definitiva, de una manera permanente para nosotros. Le damos gracias a Dios y decimos amén, aleluya, por esta maravillosa palabra. Por eso, mis amados hermanos, cuando vemos que es solamente un solo sacrificio
el que fue necesario para salvar nuestra vida, y que tenemos nosotros la certeza de que nuestro Dios está con nosotros y de que efectivamente no podemos nosotros desarraigar el pecado de nuestra vida. No podemos por completo, porque estamos conscientes de que en nuestra carne el pecado está presente. Sin embargo, descartamos por completo la falsa enseñanza acerca del purgatorio. Que por cierto, ¿qué significa esta palabra de purgatorio? Significa el lugar donde los justos han de purificar sus imperfecciones. Eso es lo que dice el glosario católico romano. Y lo define de la siguiente manera, lo define como que es un castigo temporal para aquellos que murieron en la gracia de Dios, pero que no están libres de los pecados veniales. No han pagado por completo la satisfacción por esos pecados veniales. Y entonces, ¿dónde dejamos el versículo de 1 de Corintios 15:50? Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. De manera que cuando nosotros morimos y existe la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo concluye cuando llegamos a la presencia de Dios y el Señor elimina por completo el pecado que hay en nosotros. No es posible que haya pecado en un lugar santo, en el reino de Dios. No podemos ir al reino de Dios con pecado, y no existe tal lugar intermedio donde podamos estar esperando ser libertados del pecado. Esa no es la doctrina que nuestro Señor nos ha dejado. Por eso dice, el sufrimiento principal de esas almas es por haber experimentado el deseo del pecado, y por eso esto les impide poseer el reino de Dios, y le deja una tarea a nosotros, a las almas que están en esta tierra, que las almas que están en esta tierra tienen que ayudar con sus oraciones, con sus sacrificios, con sus aportaciones, a que esas almas salgan del purgatorio. ¿Cómo es que yo no puedo ni siquiera con mi propio pecado? ¿Cómo voy a poder con otro pecado? El sacerdote mismo, cuando él hacía sacrificio por sí mismo, muchas de las veces ni siquiera él quedaba puro, y a veces caía muerto. Y cuando él hacía el sacrificio con sangre ajena, porque ni siquiera era su sangre, por el pueblo, era solamente un ritual. Es decir, que el pecado quedaba cubierto con ese sacrificio, pero no quedaba eliminado. Quedaba únicamente cubierto de una manera temporal por un año, y el año siguiente tenían que venir a hacer lo mismo. El sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, al ser Él la víctima, Él haber dado su sangre por nosotros, derramado hasta la última sangre por nosotros, haber sido muerto en la cruz del Calvario, Él purificó nuestros pecados de una manera definitiva y para siempre. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, y mucho menos voy a hacer algo por alguien más. Y si yo creo en este sacrificio y creo en el Señor Jesucristo con todo mi corazón, inicia la obra del Espíritu Santo. Va conmigo a lo largo de mi vida y culmina en la presencia de Dios, cuando es eliminado por completo, y entonces es que nosotros heredamos
el reino de Dios ya sin corrupción alguna. Solamente así podemos heredar el reino de Dios. Pero desafortunadamente estos argumentos han sido enseñados por siglos a nuestro pueblo, siempre generando un clima de temor por la ignorancia de las Escrituras y por aquellos falsos intérpretes que los han llevado durante el engaño. Sin embargo, nosotros, mis amados hermanos, tenemos aquí esta palabra pura, limpia, eficaz. Y si nosotros no la abrazamos, si nosotros no la estudiamos, la desperdiciamos. Desperdiciamos el conocimiento precioso de nuestro Dios por no escudriñar la verdad. Esta verdad que es la que nos hace libres por completo, libres de todo pecado. Aquí tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos hace a nosotros perfectos delante de Dios. El escudriñar su palabra y estar preparados para todo lo que el Señor nos tenga a bien en esta vida. El sumo sacerdote, ya dijimos, él ofrecía al becerro y al macho cabrío en el día de la expiación, pero Cristo lo ofreció una sola vez. El sacerdote ofrecía una sangre de animal, el Señor ofreció su propia sangre. El sacerdote no podía ofrecer su propia sangre porque él era pecador y su sangre no iba a servir de nada. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, al no tener pecado, Él presentó la sangre y se presentó a sí mismo puro para poder quitar el pecado del mundo. El Señor apareció para cancelar por completo nuestro pecado, para pagar la cuenta, esa deuda que había en nosotros. Si la muerte de nuestro Señor Jesucristo no nos salva, es porque nosotros no le hemos aceptado y no hemos creído en Él. Y mis amados hermanos, si esto sucede, iremos a juicio. Estaremos delante de Dios. Solamente hay dos lugares donde se encuentra el pecado. Se encuentra sobre nosotros, se encuentra en usted, en mí, en nuestro corazón, o se encuentra sobre Cristo. ¿Sobre quién queremos nosotros que esté nuestro pecado? Si nosotros conservamos nuestro pecado, nuestro futuro es el juicio y obviamente la condenación. Pero si nosotros decidimos que nuestro pecado esté sobre el sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, entonces, mis amados hermanos, usted y yo hemos sido salvos. En tiempo pasado hemos sido salvos a partir de que nosotros hemos aceptado esto. Seguimos siendo salvos en tiempo presente mientras nosotros tengamos la comunión con Dios. Y seremos salvos cuando le veamos cara a cara. Esto es la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la labor que hace el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, para siempre. Dice en Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
Hay que ponernos a cuentas pronto, mis amados hermanos, porque no sea que el adversario, que es el enemigo de nuestras almas, cuando ya no haya tiempo, si nosotros no decidimos dejar nuestro pecado sobre nuestro Señor Jesucristo, entonces nos entregue al juez y seamos echados en el lago de fuego. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Por eso lo que más le ofende a nuestro Señor, por eso el pecado que sí no es perdonado, mis amados hermanos, es aquel que rechaza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el que rechaza este sacrificio tan grande, el que toma en poco este sacrificio tan grande. Dice en Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Al que rechaza no hay perdón. Volvamos a la escritura de Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué creen ustedes que, hablando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de repente nos encontramos nosotros con este texto que habla sobre la muerte del ser humano? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De manera, mis amados hermanos, que aquí está establecido una similitud con nuestro Señor Jesucristo en el sentido de que somos hechos a imagen y semejanza. El Señor Jesús murió una sola vez. Al hombre, por lo tanto, le está dado que muera una sola vez. No existe tal cosa como la reencarnación, que es otro engaño también del enemigo, para que no haya en el hombre un arrepentimiento, porque al final de cabo tenemos otras oportunidades y otras más y otras más. No existe tal cosa. Nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez, al hombre le es dado que muera una sola vez. Y después de esto, enfrentar el juicio de Dios. Por eso la oportunidad es hoy y la oportunidad es una sola vez, mis amados hermanos. Dice en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, mis amados hermanos, concluirá su obra. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Se concluye la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aparecerá por segunda vez sin relación alguna con el pecado, para salvar a todos aquellos que aceptaron al Señor Jesús como el sumo sacerdote. Esta es la fase final del proceso de salvación que concluye en esta parte para glorificación. Primero, para salvación del pecado. Segundo, para justificación, en el cual el Señor intercede constantemente por nosotros. Y ahora concluye para salvación cuando venga nuestro Señor Jesucristo.
Por eso nuestro Señor Jesucristo se dio a conocer como el Mesías, porque Él va a venir en su segunda venida y va a dar a conocer su gloria plena sobre su obra redentora. Concluirá su obra redentora, terminará la obra que ha iniciado en nosotros. Por eso el Señor murió una sola vez y el hombre muere una sola vez, pero su muerte es totalmente efectiva y eficaz para nosotros. El Señor abrió el puente para que usted y yo vayamos a Dios y le veamos cara a cara, para que estemos en su presencia. Quitó el pecado en nosotros para que estemos presentándonos en la presencia de Dios Padre. Por eso la decisión, mi amado hermano, es hoy. Y es personal. Nada ni nadie puede hacer nada por nosotros, sino que es usted el que debe de hacer esa decisión por Cristo. Reconocer a nuestro Señor como el sumo sacerdote, como aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que pagó nuestra deuda, clavó en nuestro pecado en la cruz. Que constantemente, mientras estemos en esta carne y caigamos, vamos a tenerlo a Él como abogado, intercediendo constantemente con nosotros. Por eso reitero, mis amados hermanos, la comunión que tengamos con Él es fundamental para nuestra vida y para quedarnos con la esperanza viva de que va a concluir su obra en nosotros, y entonces sí nos va a librar de todo pecado, de toda dolencia, de toda enfermedad, el día que estemos en su presencia. Esa es la purificación que ha hecho nuestro Dios. No es temporal, mi amado hermano, es definitivo y no nos cuesta nada. Abrácela, abrácela con todo su corazón. El Señor está aún, todavía hoy, aquí con nosotros. No desperdiciemos más el tiempo. Amén. Dios añade bendición a su palabra. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Porque bendito Dios, ¿a quién iremos sino a ti? ¿Quién no solamente tiene palabras de vida y de vida eterna? ¿Quién más, Señor, derramó su sangre por mí sino tú? Por quitar, Señor, el pecado de mi vida de manera permanente. Una sola vez el sacrificio. Que no lo tengamos, Señor, en poco, bendito Salvador. Toma, Señor, nuestra vida, perdónanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a luchar con nuestra naturaleza pecaminosa. A traer, Señor, nuestras vidas, Señor, constantemente a ti, porque tú eres el único Dios que salva, el único Dios verdadero. Señor, gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque tú no solamente cubriste nuestro pecado, sino lo eliminaste por completo. Pagaste esa deuda que teníamos, Señor, nosotros. Y nos diste, Señor, acceso directo al reino de los cielos sin esfuerzos, sin sacrificios. Por increíble, Señor, que parezca, sin sacrificio, sin esfuerzo, Señor, de nuestra parte. Solamente, Señor, esforzarnos en escuchar tu palabra, esforzarnos en escudriñar tu palabra, que es vida, que es viva y es eficaz. Esforzarnos, Señor, en tener una comunión contigo. Y cómo no, Señor, si el mundo no ofrece
lo que tú nos ofreces. Por eso, ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Quédate, Señor, en nuestros corazones en esta tarde. Acepta, Señor, nuestra alabanza, nuestra gratitud, porque tú todo, Señor, lo provees. Cuando hay, Señor, necesidad en este mundo, hay carencias. Pero, Señor, no nos falta nada porque tu gracia preciosa, Señor, está con nosotros, está con el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a contrarrestar, Señor, los pensamientos del enemigo engañosos que quieren arrebatarnos, Señor, esta salvación tan grande. Esta paz, Señor, que solamente tú puedes dar. Quédate, Señor, en cada corazón en esta tarde. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Números, por favor. Su capítulo número 6. Vamos a leer los versículos del 24 al 26. Es la bendición arónica. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y vamos puestos de pie a recitar nuestro Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios por el cumpleaños de Patti el día de hoy.